Hola Erika y a toda su preciosa clase allí en el Instituto Bíblico en Córdoba. Les saluda Daniel y Viviana de Peloso desde San José, Costa Rica, desde nuestra casita, ¿verdad? Todos encerraditos por esta cuarentena, pero bueno, avanzando y confiando en Dios, que Él nos cuida y nos protege en todo momento. Quiero contestarles algunas de las preguntas que nos hicieron llegar, con mucho gusto. Nosotros salimos por primera vez al campo misionero en el 96, fuimos a Paraguay, fuimos con nuestros primeros hijos, Dana, que tenía 5 años, Camila tenía 3 y Kevin era un bebé de 1 año. Y bueno, fue una experiencia preciosa para nosotros, muy desafiante, como primerizos, con muchos miedos, muchos temores, pero también convencidos de que el Señor nos estaba guiando y bueno, las puertas se abrieron de una manera maravillosa. Trabajamos a nivel nacional, inclusive local, levantando una iglesia, a nivel provincial, llevamos una familia misionera a Oleari y como proyecto misionero provincial y también a nivel nacional, un grupo de nuestra iglesia aportó a un viaje que se hizo a Mozambique. Bueno, todo ese trabajo misionero nos abrió puertas para poder ser los directores de misiones en Venezuela por un periodo de 6 años. Allí nuestros hijos, bueno, cuando salimos de Venezuela fue precioso, ya tuvimos la oportunidad de levantar la iglesia con un fervor misionero, la agencia misionera quedó fundada, tuvimos la oportunidad de pastorear en Mérida 3 años, una experiencia pastoral preciosa. Saliendo de Venezuela, nuestros hijos ya eran preadolescentes, Dana tenía ya 12 13 años, Camila para 11 y Kevin 9. Estuvimos ese periodo de 6 años en Argentina y ya con una hija más, ¿no? Porque en Venezuela nació Catherine, en el camino nació Catherine, que cuando llegamos a Argentina tenía 4 años. Y bueno, fue un periodo de movilización misionera a nivel nacional y también continental. Y luego el Señor nos llevó a Costa Rica. En el 2010, cuando vinimos, nuestros hijos, bueno, ya fue otra etapa de sus vidas. Ya Dana tenía 18 años. Camila 16, Kevin 14 y Catherine tenía 9 años. Y ustedes dirán, ¿cómo fue esta transición con nuestros hijos? Bueno, fue linda, pero también fue difícil, tanto como nosotros. Ellos tuvieron que dejar muchas cosas, tuvieron que renunciar, tuvieron que aprender a priorizar y saber sobre todas las cosas de que ellos eran parte de esta familia misionera y que ellos eran parte de este ministerio. Nosotros, gracias a Dios, tuvimos con el Señor siempre un tiempo de petición a Dios con respecto a nuestros hijos y Él nos llevó a hacer altares familiares y eso nos ayudó mucho con ellos. Desde bien pequeños nosotros tuvimos reuniones donde los hacíamos participar, donde les pedíamos que ellos den sus impresiones, sus dudas, sus quejas también. Y en este altar familiar nosotros pudimos consolidar también la visión misionera y bueno, hoy por hoy ellos están aquí en Costa Rica, todos menos Camila. Dana la mayor ya tiene 29 años, es psicóloga junto con su esposo Javier, que es costarricense. Están trabajando en su iglesia, aquí como parte de la pastoral de jóvenes. También Camila y Rodrigo están en Buenos Aires. Rodrigo trabaja en sociedades bíblicas. Camila y él están pastoreando, son parte del elenco pastoral de su iglesia allá en Palermo. Kevin, nuestro hijo varón, es ingeniero en sistemas, está aquí con nosotros, tiene 26 años, casi ahora en julio cumple 26. Y bueno, trabaja en casa, hace teletrabajo y bueno, ahora como todos, ¿no? ¿Verdad? Como obligado, pero está trabajando, está ayudándonos muchísimo en la iglesia con la parte de los jóvenes. Y Catherine, bueno, ya con 20 años, se va a cumplir este mes de abril, el 26 cumple 20 años, nuestra venezolana preciosa. Está estudiando medicina, ahora a distancia, como todos, por supuesto, pero bueno, hay nuestros hijos colaborándonos en el ministerio. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Bueno, por 23 años consecutivos fuimos promotores de misiones, dentro y fuera del país, a nivel continental, inclusive en otras latitudes del mundo. Sabemos que somos un referente en esto, pero el Señor en esta última etapa, en estos 2 últimos años, nos ha permitido levantar iglesias, consolidar nuestro ministerio ya para el lado de plantación de iglesias y aquí estamos en Costa Rica, pastoreando la iglesia central, que es la iglesia más viejita de Asamblea de Dios, tiene 76 años y el Señor nos dio la honra
de poder ser sus pastores en este tiempo y aquí estamos echándole para adelante, mudando la modalidad a una nueva iglesia más bien virtual, pero en avanzada. Me toca un poquito contestar al respecto de los hijos. Nuestros hijos crecieron en el campo misionero. Ustedes saben que Kevin era bebé cuando salimos a Paraguay. Katy nació en Venezuela. Dana y Cami eran chiquititas y todas sus experiencias hasta el día de hoy las han vivido en el campo, fuera. Fue difícil al principio pensar en llevar a 3 chiquitos a Paraguay. En aquel tiempo Paraguay era un país bastante conflictivo, sobre todo Ciudad del Este, donde íbamos a ir, la tercera ciudad comercial del mundo para aquel entonces, y eran muchos temores, muchos miedos, pero el Señor nos puso una palabra en nuestro corazón a través de una persona y con esa palabra salimos al campo misionero. Su crecimiento y desarrollo fue generalmente en Venezuela, que es la parte más crítica, su preadolescencia y adolescencia, que son los años más duros de formar a los chicos en el Señor. Pero lo que nos ayudó mucho fue un altar familiar estable y la guianza de nosotros hacia ellos. Si bien fuimos una familia misionera, pero les hicimos sentir parte a ellos de todo. Por ejemplo, en Paraguay, una vez que estábamos con problemas económicos, cuando no los misioneros con problemas financieros, pero una vez en esos problemas llevamos a Dana, que era la mayorcita, para orar a nuestro cuarto. Dana tenía 5 años y medio, más o menos 6, y oramos y yo oré esa oración de gran teología, oh Señor Jehová Jireh, El Shaddai, qué sé yo, viví la oración de Señor ten piedad de nosotros, y Dana dice, Señor te doy gracias porque la heladera está llena, y realmente la heladera estaba vacía, 2 huevos, 1 litro de leche, eso era todo, pero de ahí en más, hasta el día de hoy, cada vez que tenemos una necesidad o algo, le decimos, Dana, orá, porque ella es a todos, obviamente, pero Dana tiene un corazón de fe, una palabra de fe tan bonita. Y eso tiene que ver con una vida relacional con nuestros hijos y una vida en familia delante de Dios. Eso hace cultivar la espiritualidad en los chicos. Entonces, al enfrentarnos a situaciones adversas, situaciones difíciles, por ejemplo, en Venezuela 2002 al 2003, ese fin de año Vivi fue diagnosticada con cáncer y fue una patada para mí. Con Katy chiquitita, 2 adolescentes, Kevin intermedio ahí, preadolescencia, y fue durísimo para ella enfrentar la enfermedad, pero para mí como padre, pastor, misionero, el pensar qué vamos a hacer. Y otra vez siempre llevar todo a la presencia de Dios. Una comunicación y comunión fluida con Dios y con nuestra familia es la que nos lleva a salir adelante. Creo que la manera de pilotear los problemas y las situaciones con los hijos es tener una buena comunicación entre ambos y con ellos, pero también una buena comunicación vertical con el Señor. Gracias al Señor, de verdad, hemos estado protegidos en cuanto a enfermedades. Cuando llegamos a Paraguay tuvimos una experiencia muy singular. Resulta que estábamos en una casita muy sencilla que nos prestaron hasta que pudimos conseguir la casa donde pudimos alquilar. Pero esta casita tenía agua de aljibe, o sea, había que extraer de un pozo el agua. Y al poco tiempo empezamos a enfermarnos, empezaron los chicos con una diarrea galopante y luego nosotros, y habían pasado ya varios días, más de una semana, entonces preocupados. Porque no parábamos, entonces Daniel se mete al pozo para ver qué pasaba, si el agua estaba bien. Y sí, el agua estaba bien, cristalina y eso, pero el motor llevaba eso a un tanque arriba. Y cuando él sube arriba a la casa para ver el tanque, resulta que el tanque no tenía tapa, estaba lleno de hongos, de verdín, hasta había una paloma muerta, literal, adentro del bendito tanque. Bueno, imagínense, esto estábamos tomando nosotros por días y por eso obviamente teníamos lo que teníamos. Yo creo que el Señor desde ese momento inmunizó nuestros cuerpos, porque no solamente nos sacó de esa situación, sino que yo no recuerdo en la vida haber tenido luego una gripe fuerte o que los chicos tuvieran alguna situación, gracias a Dios, ¿verdad?
Pero sí, en Venezuela el tema de la enfermedad me tocó muy, muy de cerca a mí, pero fue una oportunidad más para que nuestros hijos comprobaran que Dios responde. Siempre que hemos tenido estas situaciones difíciles, el Señor ha estado con nosotros y también ha sido modelar nuestra fe a nuestros hijos a través de la declaración de que a pesar de todo el Señor está con nosotros. Y en este tiempo más aún. Y es que tanto Daniel como yo no somos de los que hacen del Salmo 91, ¿verdad? Una mantra o que nada nos va a tocar. No, no, no. Nosotros creemos que de repente las situaciones difíciles más bien nos hacen más fuertes. Hemos pasado situaciones muy fuertes últimamente, pero nos han hecho más fuertes y nos han llevado a comprobar una vez más que si el Señor cierra una puerta, Él abre una mucho mejor. Bueno, con respecto a lo último, a la última pregunta, familia, ministerio, y si hubo que elegir entre algunos en algún momento, prácticamente toda la vida ministerial como misioneros nuestra estuvo envuelta de viajes y salidas mías. Eh, Desde que salimos como misioneros a Venezuela, yo en el 98 comencé a trabajar a nivel de Venezuela y continente. Comenzamos a movilizar misiones a nivel de todo el país y luego de todo el continente o paralelo de todo el continente. Eso hizo que muchas veces que tenga que viajar 2 o hasta 3 veces al mes. En algunas oportunidades tuve que bajar de un avión, salir del aeropuerto, Vivi y los chicos estaban afuera esperándome con otra valija, con un cambio de ropa, comía con ellos, dejaba un beso y volví a entrar al aeropuerto y tomar otro vuelo, salir a otro país. Eso lo hice no una vez, varias veces. Y algunas familias dirían cómo equilibrar el tiempo familia-ministerio. Y con semejante contexto creo que sería muy complicado. Pero no voy a decir somos un éxito en esto, pero sí creo que ustedes pueden mirar a la familia y darse cuenta de los resultados de lo que hemos hecho. Consejos de cómo lidiar con familia y ministerio. Por más que pases poco tiempo con tu familia o un tiempo reducido, que ese tiempo sea de calidad. Que cuando estás con ellos pueda ser una fiesta y que cada vez que la familia se reúne sea una celebración. Con tu esposa, con tus hijos, igual, que cuando estás en casa sea un momento agradable, que todos festejen eso. Y a la vez también, como lo dije anteriormente, la relación con Dios, la relación de ellos con Dios y que ellos comprendan que no son hijos de misioneros, sino que son una familia misionera, que tus hijos son ministerio también. Estoy bastante en desacuerdo con aquellos que dicen Dios me llamó a mí, no a mis hijos. Si Dios te llamó a vos, llamó a tus hijos también. Si llamó a tu esposa y te llamó a vos, Él llamó a tus hijos. Entonces nosotros desde el principio los hemos involucrado y les hemos hecho saber que ellos son ministros también. Si bien ellos posiblemente en el futuro, en su vida de adultos o casados, no serán misioneros o no serán pastores, pero sí en este momento y en este contexto están en la voluntad de Dios ellos también y no son un problema que tuvimos por ahí en un accidente que nacieron ellos. No, ellos fueron puestos por Dios, regalados por Dios a esta familia y un propósito de Dios en el tiempo que están en el campo misionero. Entonces nosotros eso lo tuvimos muy claro y hoy tenemos a hijos involucrados en el ministerio, todos, desde pastorear hasta trabajar como segundos o terceros en el equipo pastoral, de estar sirviendo a nivel iglesia, de estar trabajando y preparándose para un futuro mejor involucrados en el ministerio. Todo eso tuvo que ver con el contexto que nosotros les hemos dado. Si me preguntan si algún día tuve que elegir familia, ministerio, nunca. Para mí todo fue es un todo. Para mí no hay separación. A mí, mi familia es mi primer ministerio y mi iglesia es mi ministerio también. Entonces todo es ministerio, pero cuando entras a la casa, no entres con el saco de pastor, gloria a Dios, aleluya, ahí, no. Cuando entras a la casa sos el papá, pero sos pastor y sos ministro. Cuando salís de casa seguís siendo pastor y ministro y dando la misma imagen. No tener una imagen como en las redes sociales y otra imagen en casa, sino tratar de ser uno en todo y ser de testimonio. Yo nunca tuve que elegir entre Dios y la familia, jamás.
Cuando Vivi estuvo enferma y con un diagnóstico de muerte, supimos que lo que estábamos haciendo era ministerio y que estábamos todos juntos en esto. Cuando tuvimos los momentos más alegres y felices, estábamos juntos como ministros. Y creo que eso es lo que nos lleva a tener un cierto, si podríamos llamar éxito, que fue una unidad nuestra vida. Nunca estuvo separado familia y ministerio. Nosotros llevamos todo como uno solo. Aunque en mi casa fui el papá, no perdiendo mi rol de ministro, siempre fui papá. Y en la calle siempre fui ministro también y papá. Cuando mis hijos, recuerdo unos momentos muy importantes cuando Katy era bebé, sobre todo, que pastoreábamos en Mérida. En medio de la prédica, a Katy se le escapaba a los diáconos, a Vivi, se subía a la plataforma, yo la cargaba a UPA, otro hermano seguía predicando y Katy se apoyaba a aquel hombre y se quedaba como descansando y a la gente le parecía que loco, primera vez que se ve algo así, pero yo nunca dejé de ser el papá de ellos, en el púlpito y en la casa. Entonces, yo creo que en Paraguay vimos a Kevin, que yo predicaba y él se acostaba en una alfombrita y se quedaba dormido al lado mío. En la plataforma. En la plataforma. Mientras yo estaba predicando en la plataforma, él se acostaba a dormir al lado mío. Entonces, creo que esa unión, vida de familia y vida de ministerio, nos ha llevado a lo que somos ahora. Nunca tuve que elegir y estamos felices de eso. Y vemos que el producto ha sido bueno. Si en algo nos tenemos que gloriar, si decimos estamos orgullosos de algo, es de cada uno de nuestros hijos, de verdad. Yo creo que las experiencias, como les dije, las felices y las no tan felices, han hecho de ellos las personas que hoy son. Y ellos están agradecidos, lo han manifestado en muchas entrevistas, inclusive en un video que tenemos por ahí en YouTube, han dicho, ¿no? Las experiencias que hemos tenido en el campo misionero, las agradecemos a cada una de ellas, por más difíciles que fueron, porque nos han hecho las personas fuertes y hijos de Dios que somos hoy. Entonces, bueno, adelante. Yo no sé si tienen alguna otra pregunta, estamos acá para responderles, para ayudarles en lo que sea, y desde acá les mandamos un abrazo enorme y un beso a la distancia y de codito. Que el Señor les bendiga. Chao, un abrazo, Cristian, Erika, chicas, los amamos, ustedes son nuestra familia. Chao.